Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. Bien, bien, muchas gracias. ¿Y usted? Qué bueno, también bien, gracias, con un poco de frío. Sí, hoy como que hizo más frío que otros días, ¿no? Sí, se fue el huracán, pero qué bárbaro, dejó mucho frío. Sí, ¿Estás en la Ciudad de México? sí, en la Ciudad de México. Ah, yo estoy en Puebla y tengo frío. Ah, no, sí, ahí hace más viento todavía. Sí, sí. Bueno, 11 participantes, empezamos la clase. Claro que sí. Bueno, hoy voy a ver la tercera parte de los electrodos y los amplificadores bioeléctricos. Y ahora sí, dentro de una semana ya voy a solicitar sus presentaciones, así que por favor ya pónganse a trabajar en su tema de exposición. ¿De acuerdo? Sí, claro que sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Los electrodos sobre un sujeto, ya el registro no invasivo, donde se ponen los electrodos sobre la piel, el modelo eléctrico equivalente de la impedancia, ahora que extendemos la impedancia, electrodo, electrolito más la piel, los amplificadores que se emplean, el sistema de registro, el preamplificador y amplificador manejador, modulador y demodulador, fuente aislada o convertidor de DC, toda la instrumentación, digamos, necesaria para registrar potenciales bioeléctricos a nivel extracelular. La protección contra transientes y el circuito manejador de pierna derecha. Bueno, entonces, cuando colocamos electrodos sobre un registro, pues es necesario también considerar la impedancia de la piel. El cuerpo humano pues tiene como un 60% está lleno de agua del peso total corporal. Y entonces por dentro, pues sí, hay una resistencia muy baja, se modela como una resistencia de 500 ohms. Sin embargo, la piel no solamente presenta una resistencia muy alta, del orden de mega ohms, sino también una, no es solo una resistencia, sino es una impedancia, es un efecto que depende de la frecuencia, ¿sí? Es una resistencia que depende de la frecuencia. ¿Por qué? Porque la piel actúa como un dieléctrico, donde los poros y canales de las glándulas sudoríparas comunican el medio extracelular con el intracelular. Entonces, la piel está formada por 3 secciones de tejido, una capa subcutánea, una dermis y la epidermis, que es la capa más externa, que a su vez esta epidermis está compuesta de 3 tipos de células, lo que forma el estrato germinativo, que es donde las células de la piel nacen, el estrato granuloso, que es donde las células pierden su núcleo, y el estrato córneo, donde las células mueren y se desprenden de la epidermis. Entonces, esta es la estructura de la piel, ¿no? Tengo la epidermis, esta capa de aquí, la dermis y más profundamente la capa subcutánea. Entonces, aquí están los 3 estratos de la epidermis, es el germinativo, el granuloso y el córneo. Ya saben que continuamente estamos regenerando la piel, entonces continuamente estamos quitando, cambiando este estrato córneo que inicia su formación de celular en el estrato germinativo. Y entonces, pues estas capas de células muertas, pues son no conductivas, ¿no? No hay manera de comunicarse con el exterior, salvo que, pues sí tenemos unas canales, conductos conductos del sudor.
donde tenemos acá las glándulas sudoríparas, el conducto del sudor, y acá los poros que llegan hasta la superficie de la piel. Por un lado, ¿no? Entonces aquí tenemos electrolitos que son altamente conductivos, ¿no? Presentando una muy baja resistividad. Y por otro lado también tenemos los capilares, ¿no? Estos capilares que también llegan aquí muy cercano a la epidermis, que también son altamente conductivos, ¿no? Que contienen mucha agua. Y entonces, si yo tengo por acá adentro una fuente bioeléctrica, pues esta fuente bioeléctrica voy a estar interesada que esas corrientes iónicas se puedan comunicar hacia el exterior para, si yo pongo acá en la superficie un par de electrodos, pues yo pueda registrar ese potencial bioeléctrico. El modelo eléctrico de todo esto, tengo entonces ahora mi electrodo, mi capas subcutáneas. La tendencia en el electrodiagnóstico pues es a generar no invasividad al humano, ya saben, invasividad, pues entonces pues el reto es emitir un diagnóstico sin penetrar la epidermis, sin romper esta barrera de la piel. Entonces, pues, si vemos el equivalente eléctrico, pues tenemos aquí nuestra impedancia electrodo-electrolito. Ya saben, el modelo Warburg en paralelo, donde tenemos un potencial de media celda generado por el electrodo en contacto con el electrolito. A su vez, esa misma distribución de carga genera una capacitancia, la capacitancia de la interfaz electrodo-electrolito, la resistencia que es muy alta en paralelo, y la resistencia de la pasta, que es RS. ¿Ok? Pues lo mismo que principalmente la última capa de la epidermis, la del estrato córneo, pues genera también un dieléctrico, es un dieléctrico, entonces también se genera, ¿sí? Como todo dieléctrico que está ahí, genera una distribución de cargas en esta interfase, ahora la interfase electrolito-piel, y entonces genera otro potencial, otro efecto capacitivo que le vamos a llamarse otro efector de resistencia, porque sí hay flujo de corriente directa. Y por último, modelamos toda la dermis y la capa subcutánea como únicamente un efecto resistivo. Aquí en paralelo también modelamos que se puede agregar un efecto capacitivo por las glándulas de sudor y los canales de este sudor, ¿no? También como un efecto capacitivo, un efecto de resistencia y un pequeño potencial. Entonces esa es la problemática que tenemos, ¿no? Este potencial, bueno, ahorita veo el equivalente, sí, mejor me voy al circuito equivalente total, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener en el sistema equivalente total? Tengo mi fuente bioeléctrica que va a tener que pasar por la impedancia de la piel, que es esta, por el electrolito y por un electrodo que me va a estar presentando esta impedancia junto con su potencial de media celda. Y que eso va a entrar a un diferencial, a un amplificador diferencial. Y por otro lado, cuando yo hago una medición de un potencial bioeléctrico, voy a necesitar 3 electrodos. 2 electrodos para mi entrada diferencial y el tercer electrodo es mi electrodo de referencia. Necesito una referencia eléctrica a partir de la cual yo voy a medir esta fuente bioeléctrica. ¿Sí? Cada técnica de electrodiagnóstico tiene ya estandarizado dónde colocar la referencia, porque están
midiendo un potencial bioeléctrico que va a cambiar dependiendo de dónde coloque yo la referencia eléctrica, ¿sí? Es finalmente un potencial. Entonces, este es el problema que tenemos. Esta es la impedancia electrodo-electrolito, estos dos, los dos electrodos que entran al amplificador y que están midiendo a la fuente bioeléctrica en dos posiciones diferentes del cuerpo humano. Sí, entonces vemos que como total, pues vemos que esta es la impedancia electrolito piel. ¿Ok? Entonces, un requisito muy importante que le voy a pedir al amplificador bioeléctrico, como lo tienen todos los amplificadores operacionales, que siempre están presentando una alta impedancia de entrada. ¿Ok? Y voy a simplificar el circuito asumiendo que la fuente bioeléctrica únicamente va a ser dependiente de una división de resistencias, ¿no? O sea, mi voltaje se va a atenuar. Aquí está la barrera de la piel, que ese es un efecto que únicamente un efecto de reducción del voltaje sin tener la dependencia con la frecuencia. ¿Ok? Entonces, aquí hay un divisor de voltaje, ¿no? Ya mi fuente bioeléctrica se atenúa por esta alta resistencia que presenta la piel. Y luego tengo la impedancia electrodo-electrolito de los dos electrodos que estoy colocando, ¿sí? Y entonces, pues en este circuito está corriendo una corriente que va a entrar a la resistencia interna y donde yo voy a tener un voltaje E' que yo voy a querer que sea lo más fiel a esta EB que tengo acá. ¿Ok? Entonces, convierto este circuito por equivalente de Thevenin, lo dejo en una sola malla. Recuerden, equivalente de Thevenin, análisis de circuitos, pues es calcular la resistencia en paralelo de ese divisor de voltaje que hay en la piel, que genera la piel, y una nueva fuente bioeléctrica que depende del voltaje de circuito abierto, que es EB, por R, haciendo desconecto la parte de aquí en la terminal AB, desconecto la parte derecha y entonces el voltaje de circuito abierto me queda como EB por R entre la suma de las resistencias. ¿Sí? Eso dice el equivalente de Thevenin. Entonces, finalmente, solo por establecer una sola mallita en mi análisis de mi circuito. Entonces, esa mallita, ese análisis de malla es EB', que va a ser igual a este voltaje que tengo entre estas dos terminales, por IM, una corriente que fluye por esa malla, por la resistencia R', la resistencia de la piel, más la suma de las impedancias electrodo-electrolito del electrodo 1 y del electrodo 2. Visto así, como impedancia, ¿no? Que va a estar atravesando estas dos impedancias. ¿Ok? Y donde el voltaje prima lo puedo relacionar con esta corriente que fluye por ahí por medio de RI, que es la resistencia de entrada del amplificador. ¿Ok? Entonces sustituyo, no se ven las dos ecuaciones, sustituyo y entonces despejo y obtengo la relación EB' entre E'. ¿Sí? O sea, el voltaje de mi fuente bioeléctrica a la cual está dividida por el voltaje de entrada a mi amplificador. Y yo quisiera, nuevamente les regreso a este diagrama, yo quisiera que este voltaje fuera lo más fiel a que todo esto no tuviera ¿cómo se llama? Una disminución, no generara ninguna disminución del potencial que yo estoy registrando acá.
¿Ok? Entonces, que yo quisiera que este B' se fuera igual a este E' B de mi fuente bioeléctrica. Entonces, pues aquí me queda que esto es igual a 1 más la relación de resistencias de mi malla entre la resistencia interna de mi amplificador. Entonces, si yo quiero que este término se anule para que entonces EB' entre este voltaje de entrada sea igual a 1, ¿sí? Transferencia unitaria, entonces yo desearía que este potencial fuera 0. ¿Y cómo logro que ese potencial tienda a 0? Pues haciendo la resistencia interna del amplificador muy grande. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces lo que vamos a ver más adelante es que no importa, la resistencia de la piel puede ser muy grande, aunque le ayuda, por ejemplo, en potenciales evocados que estoy registrando potenciales muy, muy pequeños de la orden de microvoltios, ayuda que yo elimine, que yo frote un poquito la piel y elimine el estrato córneo. Eso ayuda muchísimo a bajar la impedancia electrodo-electrolito piel, que es muy importante, que de hecho es la única técnica que hasta mide, el equipo trae un medidor de la impedancia electrodo-electrolito piel, que debe de andar abajo de los 5 kiloohms para que yo pueda garantizar que pueda registrar un potencial evocado, ¿no? Que es del orden de poquitos, no más de 10 microvoltios, ¿no? No más de 10 microvoltios, el potencial evocado. Entonces, es el único equipo que trae medidor de impedancia. Los demás es suficiente con limpiar la piel, quitar la grasita de la piel, removerla y poner nuestra pasta. Es suficiente con poner la pasta y un electrodo que, pues sí, definitivamente, mientras más área tenga yo en el electrodo, mayor capacitancia voy a tener y entonces menor dependencia de esa impedancia, ¿sí? Mucho menor la resistencia que ofrece este circuito, ¿no? Visto aquí como este modelo de este circuito. Entonces, pero, viendo este análisis, recordarán el registro de electrocardiografía, se ponen placas en las extremidades, en extremidades superiores y extremidades inferiores. Entonces son electrodos con bastante área que se amoldan a la superficie de la piel, ¿no? Pero cuando tenemos electromiografía, que queremos hacer registro de pequeños músculos, pues no podemos usar áreas muy grandes porque nos van a promediar toda la actividad eléctrica que hay aquí abajo y probablemente yo quiera registrar potenciales bioeléctricos, fuentes bioeléctricas muy chiquitas. Entonces tengo que hacer los electrodos más pequeños para detectar, para generar una diferencia de entre un par de electrodos, ¿sí? Una diferencia cuando yo empleo un espacio, porque si yo pongo los dos electrodos en el mismo lugar, estos dos electrodos en el mismo lugar, pues voy a detectar el mismo voltaje proveniente de mi fuente bioeléctrica y ese voltaje va a ser 0 a la salida de mi amplificador diferencial, ¿sí? Entonces lo que quiero es generar una diferencia. A ver, aquí hablamos de que puede haber registros bipolares cuando la distancia entre estos dos electrodos es lo suficiente como para detectar diferencias significativas en los voltajes que registra cada uno de los electrodos. Y eso se conoce como registro bipolar. Pero también puedo tener un registro monopolar, o sea, uno de los electrodos lo pongo en una zona, digamos que inactiva eléctricamente o al menos alejada de mi fuente bioeléctrica para que yo pueda considerarla que está en un potencial ficticio 0, ¿no? Porque pues el cuerpo humano está muy difícil que ustedes pongan donde quiera que pongan un
par de electrodos van a estar detectando un potencial bioeléctrico. Pero bueno, al menos lo alejo. Si mi fuente bioeléctrica es corazón, pues pongo uno de mis electrodos y voy a hacer registro unipolar. Lo voy a poner uno de los electrodos pues en una zona donde yo estoy detectando actividad muy baja del corazón, ¿no? Si ese es mi interés. Y entonces se convierte en un registro monopolar. ¿De acuerdo? ¿Diferencias? ¿Sí se entiende? ¿Diferencias entre registro monopolar y bipolar? Sí, profesor. Ok. Entonces, no importa qué tan grande es la resistencia de la piel o la impedancia más bien de la piel, hablando más precisamente, no importa cuánta impedancia tenga yo en los electrodos, en la interfaz electrodo-electrolito, no importa, todo va a depender de la calidad del amplificador. Si yo tengo un amplificador con una resistencia muy, muy grande, entonces yo voy a poder eliminar este término de esta ecuación para que este potencial sea igual a este, o más bien al revés, este potencial de abajo sea igual a este de aquí arriba. Ok, ¿qué tan grande debe ser la resistencia interna? Si sustituyo esa relación por nu, la relación de resistencia interna entre todas las resistencias que se ven ahí involucradas, entonces mi inverso de mi ecuación previa, la veo como nu entre 1 más nu. Entonces yo tengo que si nu es igual a 100, yo obtengo que esta relación de las dos voltajes es 0.99. Pero si yo le pongo nu igual a 1000, ya estoy obteniendo un 0.999 de relación. ¿Ok? Entonces, al menos, ¿quién es nu? Pues nu es RI, la relación de RI con respecto a las demás impedancias, ¿no? Entonces, por lo menos yo le voy a pedir que el amplificador sea 100 veces mayor que, que la suma de las resistencias. Por aquí ya tenemos un problema. La resistencia R' de la piel es del orden de megaohms. Aunque yo logre en el caso de potenciales evocados que se ocupan electrodos de disco, porque están tratando de detectar fuentes bioeléctricas pequeñas, puntuales. Entonces, si yo tengo en cada uno de los electrodos, yo logro bajarlo a 5 megaohms, yo raspo kiloohms, la impedancia electrolito piel. 5 kiloohms, logrando que la resistencia de la piel yo la reduzca lo suficientemente. Entonces estamos hablando de que la resistencia, ya podemos calcular al menos cuánto debería ser la resistencia interna del amplificador. ¿Sí? Al menos 100 veces mayor que esta suma de impedancias. Si le pongo 1000, pues va a ser mucho mejor el registro que yo voy a obtener. El comportamiento de nu es el siguiente en una gráfica semi-log. Yo quiero entonces que la relación de estas dos voltajes pues sea 1, llegue a 1. Entonces el comportamiento de nu es una sigmoide, de tal manera que es una sigmoide en una gráfica semi-log, donde pues acá tengo que cómo es el comportamiento conforme la resistencia interna va siendo mayor que la suma de las impedancias que ve en el circuito. Y de tal manera que en 100 estoy llegando a esta relación unitaria. ¿Sí? Este es el comportamiento de las resistencias, la relación de resistencias en el circuito. ¿Ok? Entonces, al menos 100 veces. Antes de eso, voy a tener una atenuación considerable en el registro de mi potencial bioeléctrico. ¿Queda claro?
Sí. Sí, profe. Gracias. Continúo entonces. Ok, entonces mi registro de biopotenciales va a tener que ver con qué. Un preamplificador y amplificador manejador, una fuente aislada. A diferencia, bueno, el preamplificador y el amplificador manejador, pues tanto el registro intracelular, cuando vimos la técnica de registro intracelular, recuerdan que ahí teníamos el problema de unas capacitancias que se generaban, unas capacitancias parásitas que se generaban en el sistema de medición, ¿no? Generados por el electrolito, la micropipeta, etcétera. Acá, pero compartíamos dentro del sistema de registro que ambos amplificadores tenían que presentar muy alta impedancia para evitar la división de voltajes, ¿no? Aquí compartimos eso y el efecto con la frecuencia utilizamos entonces un ancho de banda, preamplificadores, amplificadores manejadores con un ancho de banda suficiente para detectar libre de distorsión en frecuencia la señal bioeléctrica. ¿Ok? Aunque el efecto con la frecuencia no es tan dramático porque no estamos detectando potenciales de acción, digamos que son los potenciales más altos. Estamos detectando lo que es ya la integración de varios potenciales de acción. Por ejemplo, si hablo del volumen conductor corazón, ¿sí? Entonces, la piel ya me filtró estos potenciales de tal manera que yo estoy tratando de detectar un ancho de banda de 150 Hz, de 0 a 150 Hz. ¿Ok? Entonces, un amplificador de biopotenciales lleva mi preamplificador repito, para toda medición necesito 3 electrodos. 2 que entran a mi preamplificador diferencial y 1 para mi referencia. Y resulta que para protección del paciente, ¿sí? Porque, pues ya saben, son sistemas eléctrico-electrónicos que pudieran fallar. Pudiera haber una corriente de falla, entonces esa corriente de falla pudiera meterse, como tengo un electrodo conectado al paciente, pudiera meterse vía la tierra al paciente. Entonces esa corriente de falla puede ser muy, muy alta. Recuerden que la instalación eléctrica nos manda una fuente RMS de 127 volts y pudiera proporcionar hasta 10 amperes. Eso, si esa corriente por una falla del equipo llegara a filtrarse al paciente, entonces pues le generaría, fíjense, en el mejor de los casos, una quemadura del miembro, ¿sí? Dependiendo de cómo se genere el circuito. Del flujo de la corriente, ¿no? Porque en el peor de los casos le genera una fibrilación ventricular donde necesitan un desfibrilador para volver a meter en orden a las células del corazón. Entonces, no es tan solo que es un muy alto voltaje, una muy alta corriente que pudiera filtrarse al paciente, sino también la frecuencia de la línea es de 60 Hz. Entonces, esa frecuencia desafortunadamente es muy dañina para el corazón, pudiéndole generar una fibrilación ventricular. ¿Ok? Entonces, para eso se separan, para protección del paciente, se genera una separación de tierras y es lo que están viendo aquí con los triangulitos. Acá un triangulito negro y acá un triangulito vacío para separar el circuito donde está el paciente de todo lo demás. ¿Ok? Entonces necesitamos el preamplificador mínimo, el preamplificador y el amplificador manejador. Que si yo utilizo baterías de corriente directa, no es necesario el modulador de modulador, la fuente aislada, los filtros sí, y de ahí mandar a mi sistema de despliegue, ¿no? Si todo es alimentado con una fuente de corriente directa
de una batería que además está limitada en la corriente que proporciona, el paciente está seguro. Pero si no es el caso, si está conectado a la instalación eléctrica, es necesario ponerle esta fuente aislada, que su nombre lo dice, aísla tierras, ¿sí? Esta fuente aislada es para de mi voltaje, es para polarizar mis circuitos que están en la parte flotante que se le conoce, ¿no? O aislada, ¿sí? Entonces, para eso es la fuente aislada, para alimentar estos circuitos que están del lado flotante. Y por otro lado, necesito un modulador en amplitud para transferir mi señal, ¿sí? A través de un transformador. Los transformadores transmiten por inducción magnética la información de un devanado al otro devanado. Entonces, si está el circuito, si está todo apagado y yo quiero medir la resistencia entre esta tierra y esta tierra, pues me va a dar circuito abierto, me va a dar mi ohmmetro, me va a marcar una resistencia altísima, arriba de 10 megaohms, ¿ok? Entonces, hablando de que no hay comunicación entre esta tierra, la tierra física, y la tierra flotante, o la tierra de mi paciente. ¿Ok? Pero necesito transferir mi señal de registro, mi señal bioeléctrica, la necesito transferir al lado físico, porque ahí es donde tengo mi pantalla de despliegue. Entonces, pues la modulo en amplitud. ¿Por qué la tengo que modular? Porque es más fácil pasar alta frecuencia a través de este transformador que pasar corriente directa. Bueno, corriente directa ni siquiera puede atravesar el transformador, ¿sí? Solamente puede atravesar corriente alterna. Pero si yo la paso a alta frecuencia, la voy a poder transferir de mejor manera. Y pues la modulo en amplitud y luego la demodulo. Luego tengo el amplificador manejador, que lo que hace es manejar una amplificación para ya adecuarla a mi sistema de despliegue. Y la etapa de filtrados, ¿no? La etapa de filtrados, donde aquí tengo un filtro pasabanda, donde si yo voy a utilizar este amplificador para señal de electrocardiografía, pues lo abro mis filtros de 0 a 150 Hz. Si quiero electromiografía, lo puedo abrir un poquito más, de 0 a unos 500 Hz. Pero sí, 500 Hz. Sí, etcétera. Si tengo electrogastografía, bajo la frecuencia de 0 a 3 ciclos por minuto. Ok, esa es la función de la etapa de filtrado. Y por otro lado tengo un generador de pulso de calibración para que si yo, por ejemplo, si quiero detectar electrocardiografía, pues mando un pulsito de 1 milivoltio que es representativo del potencial que yo voy a estar registrando del corazón. Todo para calibrar mi sistema, mi amplificador, a que yo pueda ver ese pulsito de 1 milivoltio acá amplificado típicamente 1000 veces en el caso de electrocardiografía, ¿no? Pero también pudiera tener un pulso de calibración de la señal de electroencefalografía, que esto ya es del cientos de microvoltios, ¿no? Entonces un pulso de, no sé, 50 microvoltios, también genero aquí una amplificación variable para ver ese pulsito en mi pantalla de despliegue, etcétera. ¿Ok? Sí, profesor. Entonces, características. Quiero moverse esto. Ya. Ok, entonces mis requerimientos de mi preamplificador y amplificador manejador, pues es una alta impedancia de entrada. Entonces, típicamente se utiliza el amplificador de instrumentación, ¿no? Que lo que hace es duplicar con este pre-etapa,
duplica aquí la impedancia de entrada del amplificador operacional y para posteriormente en la segunda etapa ya realizar la diferencia entre el voltaje B1 y el voltaje B2 que están viendo mis electrodos, ¿ok? Y donde pues este amplificador de instrumentación que habrán estudiado ya en sus cursos de circuitos electrónicos, pues tiene dos posibilidades de manejar ganancia en la etapa preamplificadora mediante esta relación de R2 entre R1 y en la etapa diferencial con la resistencia R4 y R3. Y donde es muy importante la relación de rechazo en modo común. La relación de rechazo en modo común es que si mis dos electrodos, por ejemplo, aquí estoy haciendo un registro de bipolar de electrocardiografía, ¿no? Pongo los electrodos en los miembros superiores y un electrodo de referencia en la pierna derecha. Pero resulta que los 60 hercios de la línea de energía de la instalación eléctrica pueden filtrarse, es una señal muy pequeña, pero pueden filtrarse al paciente, de tal manera que ese voltaje en modo común es común a ambos electrodos, de ahí el nombre, voltaje en modo común. ¿Ok? Entonces, si entra un diferencial, idealmente debería eliminar esa señal de interferencia. Es una señal de 60 hercios, ¿sí? Entonces, esa señal, si yo tuviera un amplificador con una razón de rechazo en modo común muy alta, bueno, de hecho, en el caso ideal sería 0, pero lo que le estamos pidiendo al amplificador es que tenga una razón de rechazo en modo común muy alto. El voltaje en modo común lo podemos cuantificar en base a la corriente que se filtra al paciente, que es este efecto capacitivo con el ambiente, y la impedancia del electrodo de tierra. ¿Ok? Del electrodo electrolito piel que está presentando esta interfase con donde estamos poniendo el electrodo de tierra o de referencia eléctrica. ¿Ok? Entonces, el voltaje BMC hace mediante un divisor de voltaje, se genera un divisor de voltaje con la impedancia de entrada, entre la impedancia de entrada y la impedancia del electrodo. ¿Okay? Donde si la impedancia de entrada del amplificador es muy grande, pues estamos reduciendo y la impedancia, y discúlpenme, estamos reduciendo el voltaje en modo común, ¿sí? Y conforme estos dos términos se parezcan. ¿Ok? Entonces, otro requisito, además de la impedancia de entrada grande que le estoy pidiendo al amplificador, al preamplificador, estoy pidiendo una razón de rechazo en modo común muy grande, y la razón de rechazo en modo común se mide en decibelios. Estamos pidiendo que sea 20 logaritmo de la ganancia diferencial, definida como la ganancia diferencial entre la ganancia en modo común. Entonces, el requerimiento es que al menos sea de 80 decibelios. Eso marca, por ejemplo, el estándar en electrocardiografía, el estándar marca que al menos 80 decibelios para razón de rechazo en modo común. Para rechazar esta señal que se ve común a ambas entradas de su amplificador diferencial. Entonces, muy importante porque es muy importante eliminar la interferencia de 60 Hz. ¿Ok? Entonces, típicamente ya no hay necesidad de hacer el amplificador de instrumentación con amplificadores operacionales. ¿Por qué? Porque ya hay amplificadores de instrumentación de bajo costo disponibles, ¿no? Uno es el de Analog Devices, que está presentando razones de rechazo en modo común de 80 hasta 140 decibelios, consumen alrededor de 1 miliampere, cuestan entre $2 y $10, manejan ganancias desde 1 hasta 10,000 veces,
Importantísimas estas ganancias. Les repito, electrocardiografía aproximadamente 1000 veces, pero 10,000 veces, por ejemplo, para potenciales evocados. Y presentan impedancias de entrada de ya de 10 gigaohms, ¿sí? Suficiente para poder aplicar electrodos de, no sé, 1 centímetro cuadrado de área. ¿Ok? También la fuente aislada, ya existen convertidores de DC a DC. Entonces, este es un circuito típico. Como pueden ver, no es complicado. Tienen un voltaje de DC que para pasar por el transformador, pues lo tienen que convertir a una señal con frecuencia, ¿no? Y de preferencia alta frecuencia para una mejor transferencia a través de un transformador que típicamente se utilizan núcleos de ferrita. O sea, necesitamos la frecuencia de resonancia de estos núcleos es por ahí de los 50 kilohercios. Entonces, lo que hacemos es mandar un pulsito, un generador de pulso cuadrado, lo mandamos a estos transistores, donde está desfasado 180 grados con respecto al pulso en el transistor Q1, y los transistores únicamente están actuando como switcheo, ¿sí? Solamente switchean para dejar pasar la corriente, y cuando está encendido pasa uno, y cuando está apagado, en la fase de apagado, pues pasa el otro pulsito. De tal manera que pasan los dos pulsos, y lo único que hacemos es usar diodos de rectificación rápida para recuperar mi señal de corriente directa, unir las dos fases, ¿no? Y R0 representa mi carga, o sea, los circuitos que voy a estar polarizando con esta señal que ya aquí está rectificada. En caso de que quedara cierto rizo, pues ponemos un capacitor aquí para eliminar ese rizo de alta frecuencia. Okay. Este es un ejemplo de un circuito que pudiera actuar como fuente aislada y que se conoce como convertidor de DC o amplificador push-pull. ¿Ok? También, repito, lo pueden conseguir ya a muy bajo costo por Texas Instruments. Una pregunta, sí, profesora. ¿Por qué son push-pull? Push-pull le llaman a esta diferencia de fase, este desfasamiento que hay entre esta entrada y esta entrada al transformador. Muchas gracias. De nada. Entonces les decía que ya también lo venden comercialmente. El Texas Instruments lo vende. No es tan barato como el de instrumentación. Ha de andar por ahí de los 200 pesos este amplificador. Esta fuente aislada. Entonces permite manejo de voltajes de 3.3 volts a 5 voltios y consumen corriente sin carga de 400 miliamperes a 700 miliamperes. ¿Ok? Esta es la fuente aislada. Tenemos el modulador de modulador, que aquí pudiéramos usar dos tipos de paso de energía de la parte flotante a la parte aislada. Pudiéramos poner también un transformador, o sea, hacer la inducción magnética, o hacerlo por luz, pasando un infrarrojo por medio de optoacopladores. Entonces, cualquiera de las dos, aquí no necesitamos manejar tanta corriente como en el caso de la fuente aislada, donde ahí sí necesitamos manejar alta corriente para polarizar los circuitos de la parte flotante. Acá no, acá con que pasemos la señal de la parte flotante a la parte física, no es necesario manejar
tan alta corriente, y entonces lo podemos hacer por medio de optocopladores. En ambos casos es recomendable modular en amplitud la señal bioeléctrica de baja frecuencia con una señal portadora de alta frecuencia, generalmente la misma empleada en la fuente aislada. Pueden usar, ya que generaron un pulsito cuadrado en la fuente aislada, pueden utilizar esa señal para modular en amplitud su señal de baja frecuencia, ¿no? La señal bioeléctrica es la señal de baja frecuencia, la señal portadora es la señal de alta frecuencia de 50 kHz. Entonces realmente están transmitiendo la señal a 50 kHz. ¿Ok? No sé si queda claro el modulador. Eso es en caso de la modulación. La de modulación, pues es únicamente un filtro paso bajas donde quitamos ese componente de 50 kHz y me quedo con mi componente de baja frecuencia, que es mi señal bioeléctrica. ¿Cuál es más utilizado, el de inducción magnética o el de luz? Pues solo he visto porque los fabricantes del equipo antes proporcionaban los manuales y todo el diagrama eléctrico. Entonces, la única marca que conozco, que es la de Nikon Kodem, utiliza inducción magnética. Pero en un sentido teórico, pues también es posible hacer la transmisión por luz usando optocopladores, que es más económico. Sería la diferencia. Ah, ok. El generador de la señal de calibración, pues esto no es más que proporcionar un pulso cuadrado de amplitud variable y conocido a fin de obtener una referencia en el sistema de despliegue acerca de la amplitud de la señal bioeléctrica. Entonces, hasta aquí hemos protegido al paciente, ¿no? Generándole un circuito con su propia referencia. Pero también el equipo necesita de su protección y esto se le conoce como protección contra transientes. ¿Por qué? Porque es posible que ustedes tengan, generalmente se utiliza en electrocardiografía, porque están los electrodos conectados al paciente y pueden entrar unidades de electrocirugía o unidades de desfibrilación que manejan muy altas corrientes o muy altos voltajes, en el caso del desfibrilador. Entonces esos altos voltajes pudieran quemar su equipo. Están pasando la señal por los electrodos, ¿no? Que su objetivo es presentar una baja impedancia, y entonces la señal pasa libremente al equipo y pudiera quemarlo. Entonces, también hay protección para el equipo. Y se utilizan en 3 categorías, en limitadores de alto voltaje, mediano voltaje y bajo voltaje. Entonces, estos se conectan directamente a los electrodos antes de que pasen por el preamplificador. Entonces, pues son estos, tanto los diodos de silicio germanio, tanto los diodos Zener como las lámparas de neón, lo que tienen es un limitador de voltaje ante un aumento de la corriente, ¿no? En el gráfico corriente-voltaje. Entonces, pues el asunto aquí, cómo funcionan con los diodos, con estos diodos, es que si se excede el voltaje de ruptura, de que anda por ahí de los 700, 800 milivoltios, entonces ese voltaje se va a tierra, ¿sí? Y ya no pasa al circuito. Entonces acá abajo conecta la tierra, acá arriba está conectado el electrodo que pasaría la señal al preamplificador. Los diodos Zener, pues lo que hacen es también limitar, no importa que entre un voltaje muy alto, estos limitan el voltaje. Aproximadamente estos manejan voltajes entre pocos voltios hasta unos 20 voltios. Estarían limitándoles el voltaje.
Y las lámparas de neón ya estarían, que están rellenas de gas de neón y conducen, si se excede su voltaje de ruptura, conducen también a tierra. Y entonces aquí estamos empleando, estas se emplean para voltajes muy altos, ya arriba de 50 voltios, como son los que están manejando un desfibrilador. Entonces, les repito, esta protección contra transitorios son principalmente empleados por los electrocardiógrafos, ¿no? Que son los que están más susceptibles a trabajar con equipos de electrocirugía y desfibriladores. ¿Dudas? No, ninguna. Ok. También estos electrocardiógrafos típicamente traen circuitos manejadores de pierna derecha. ¿Qué es esto del circuito manejador de pierna derecha? Y les había hablado que esta señal de 60 Hz que viene de la instalación eléctrica y que se transmite al paciente o al sujeto de medición, se puede representar por un voltaje en modo común que tiene que ver con la corriente de interferencia por la impedancia de tierra. Entonces, el circuito manejador de pierna derecha se puede demostrar haciendo el análisis del circuito que el voltaje en modo común se modifica ahora dividiendo la impedancia de tierra por este factor. 1 más 2 veces una resistencia F más RA. ¿Quiénes son esa resistencia RF y RA? Tenemos nuevamente a nuestro paciente, su señal de interferencia que se filtra, el preamplificador, y aquí a la mitad, digamos, generamos una división del voltaje en modo común por medio de estos dos resistores RA que entran a este amplificador inversor, amplificador inversor que tiene una resistencia R0 y una resistencia RF. Esta resistencia RF es típicamente de 50 kiloohms, la resistencia RA aproximadamente de 25 kiloohms, generando una ganancia, ¿no? Recuerdan la ganancia de un amplificador inversor que es RF entre RA y RA, que está viendo, en caso de voltaje en modo común, pues está viendo el mismo voltaje en ambas terminales, ¿sí? Y R0 se emplea para una limitación de voltaje, porque si ven, este circuito está generando aquí un voltaje amplificado de de voltaje en modo común, está inyectando ese voltaje al cuerpo humano. Entonces, se requiere limitar la corriente que estamos retroalimentando de entrada nuevamente al cuerpo humano. Entonces, la resistencia de tierra, que originalmente estaba representada por la impedancia electrodo-electrolito-piel del electrodo de tierra, ahora va a estar modificada por esta relación de resistencias RF entre RA. De tal manera que entonces lo que queremos es disminuir la impedancia de tierra para bajar el voltaje en modo común con respecto a el circuito sin el manejador de pierna derecha. Y por eso es que queremos que RF sea mucho mayor que RA y mucho mayor que ZT, ¿no? Para disminuir la impedancia de tierra. Y como les decía, este es un circuito típicamente encontrado en los electrocardiógrafos para eliminar es un dolor de cabeza la interferencia de 60 Hz.
Sí, es un terrible dolor de cabeza porque 60 hercios para una señal que quiero registrar que tiene un rango en frecuencias de 0 a 150 hercios. Y donde se pueden utilizar en la parte de filtrado filtros de muesca, filtros de 60 hercios, pero definitivamente estaríamos eliminando también componentes de la señal de electrocardiografía. Por eso se ha diseñado este tipo de circuitos que eliminen esta o que disminuyan esta interferencia. Aunado a la razón de rechazo en modo común que debe de tener después aquí a continuación que viene la parte de segunda amplificación o de resta del diferencial que viene aquí conectado después del preamplificado. Y eso es y estos son los componentes de que debe de llevar un amplificador bioeléctrico. Me regreso al diagrama de bloques. Este es en forma de bloques un amplificador de biopotenciales de uso general, ¿no? Donde pueden generar diferentes amplificaciones, diferentes filtros, rangos de filtrado, tanto de un filtro paso altas como de un filtro paso bajas, como el filtro de ranura o de muesca para eliminar los 60 hercios, ¿sí? Típicamente empleado transformadores de ferrita para pasar de alta, para pasar a 50 kilohercios la señal. Aquí la parte del modulador y demodulador que pudiera emplear un optoacoplador en vez de un transformador. Una variación de diferentes amplitudes en un pulso de calibración, dependiendo de el potencial bioeléctrico que quieren registrar. Y por supuesto su pantalla de despliegue, que pudieran estar generando una amplificación para una impresión en papel que ya casi no se usa, pero todavía pueden encontrar ahí en el mercado, ¿cómo se llaman? Fisiógrafos que usan plumillas e imprimen en papel, ¿no? Mediante tinta o mediante calor en estos papeles termosensible. O ya lo más típico que es que ya los cardiólogos pues realmente están viendo la señal en la pantalla de su computadora. Y también electrocardiógrafos modernos están empleando ya Wi-Fi, ¿sí? Después de la etapa de filtrado, transmiten por Wi-Fi a su computadora ya sin la necesidad de este cable, de esta línea que puse aquí, denotando un cable. Ya no necesitamos cables para mandar la señal a la computadora y ver su señal amplificada, ¿no? Y libre de interferencia, idealmente. ¿Dudas, chicos? Profesor, Sí. el demodulador es el que dijo que se usa con filtro pasabajas. Ajá. Ah, ok. Y el generador de pulso es la portadora. No, tu portadora es la que viene, bueno, la puedes sacar como la estás utilizando acá arriba en la fuente aislada. Puedes usarla a 50 kilohercios. El generador de pulso de calibración es únicamente un pulsito como de 100 milisegundos y con amplitud variable, desde pocos microvoltios hasta 1 milivoltio, para ajustar tu amplificador a tu sistema de despliegue.
Ese es el pulso de calibración, para eso es, para calibrar la amplificación y de ahí los filtros también, que no te distorsiona el pulsito. ¿Sí? Y sí, la portadora la generas con un generador de onda cuadrada, un típico 555. Ok. Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Otra pregunta, profesora. Sí. ¿Yo podría generar el pulso con un 555? Sí. Sí. Sí, también, sí. Muchas gracias. De nada. ¿Eso es un amplificador? Este es un amplificador de biopotenciales de uso general. Ya. Sí. De uso general. Y nada más añadido a esto es que los electrocardiógrafos utilizan acá, después del preamplificador, un manejador de pierna derecha, tal que este electrodo que está aquí, el de pierna derecha, se conecta a ese amplificador que veía ahí de retroalimentación, o de esa inversión, ese circuito inversor. Es el que se agregaría en algunos tipos, en algunas marcas de electrocardiógrafos, ¿no? Pueden encontrar que tiene el amplificador, el amplificador de pierna derecha, así se llama. Gracias, profe. Sí, de nada. Y les reitero, si ustedes polarizan todo esto con una pila, no es necesario usar fuente aislada ni modulador de modulador, y todo esto se simplifica bastante. La electrónica se simplifica bastante. Ok, entonces les repito, dentro de una semana, para el próximo martes, estaría escuchando sus presentaciones. Por favor, ya escojan su tema y empiecen a preparar. Profesora, ¿el tema se lo tenemos que mandar? No es necesario, con que preparen su presentación el próximo martes. Y podemos escoger cualquiera de los 4, ¿no? Sí, cualquiera de los 4 temas. Ok. Bueno, yo lo decía por si otro equipo hace el mismo tema. No hay problema. Ok. Sí, no van a hablar de exactamente lo mismo, no van a encontrar la misma información, ¿no? Ok, gracias. Sí, de nada. Ok, bueno, pues entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos el miércoles. Gracias. Buena tarde. Sí, hasta luego. Hasta luego. Record.